Los recursos, obviamente por la índole del curso solamente vamos a hablar de recursos ordinarios, concretamente del recurso de apelación. Y vamos a intentar ver o analizar qué es lo que hay que mirar en una sentencia definitiva de primera instancia, de cara a un recurso, ¿no? No sin antes analizar un poco cómo puede llegar a terminar el procedimiento probatorio. O sea, ustedes vieron en la clase anterior algunas circunstancias más trascendentes de ese procedimiento, que como les decía, termina con el llamamiento de autos para la sentencia definitiva. Ese es el acto procesal que una vez que esté firme, o sea, después de los 5 días de su dictado, empieza a correr el plazo para el dictado de la sentencia definitiva. Es importante que ustedes sepan que los medios probatorios todos tienen algún tipo de fin. No hay cabos sueltos a la hora de concluir el procedimiento probatorio. A pesar de que el código pareciera sugerir que algunos medios podrían quedar pendientes, la verdad que esto en la práctica no pasa nunca, o por lo menos nunca lo vi. O sea que los medios probatorios o bien terminan como naturalmente uno lo pensaría, que es con su producción, pueden perderse por caducidad, ser declarados negligentes, lo que desemboca también en una variante de la caducidad, que es la caducidad por negligencia, y también puede ser desistido. Muchas veces el litigante elige desistir de ciertos medios cuando cree que el hecho ya lo encuentra aprobado por otro camino, a los efectos de avanzar hacia el dictado de la sentencia definitiva. O sea, tengan en cuenta eso porque si no, después no van a poder avanzar. La certificación de la prueba que hace el secretario o secretaria es la que en definitiva va a hacer como una suerte de balance respecto de la prueba que se produjo y la que no se produjo. Cuando ese balance da cero, o sea que no queda más prueba pendiente de producción, podemos avanzar hacia el llamamiento de autos, o bien al alegato si es un proceso ordinario. Ustedes saben que en el sumario y sumarísimo no hay alegatos. Bien, una vez que se emite la sentencia definitiva, esta se notifica automatizadamente en el domicilio electrónico. No es más por cédula como era antes, se notifica automatizadamente. Y ahí empiezan a correr los plazos para articular recursos. Los recursos ordinarios son aclaratoria, revocatoria y el famoso recurso de apelación, que es el que nosotros vamos a ver hoy. Bien, analizar los recursos implica un poco preguntarnos de qué estamos hablando cuando hablamos de recursos. Eh, la propia etimología de la palabra, o sea, la voz italiana ricorsi, implica volver a recorrer nuevamente un camino. Lo que procesalmente quiere decir que va a haber un tribunal de alzada que va a revisar lo que dijo el juez inferior. Esto es para ver si hubo algún tipo de error o de vicio que merezca ser reparado y, en definitiva, restaurado los agravios que presenta el litigante. Ahora bien, en la teoría general de la impugnación, nosotros tenemos algunos requisitos para que el recurso sea primero admisible y después procedente. Obviamente que en la admisibilidad están involucrados los requisitos de forma, ¿no? Como la articulación en plazo, obviamente interponerlo ante el tribunal que corresponda, y el cumplimiento en general de requisitos formales. Pero para lo que tiene que ver con la procedencia, que es, digamos, lo sustancial, o sea, si tenés razón o no, hay que cumplir algunos recaudos que algunos están explícitos en el código, pero otros no tanto. ¿Qué quiero decir concretamente? Articular un recurso va a implicar necesariamente
señalar un error en la sentencia. Esto es lo que se llama el vicio como antecedente del recurso. Si ustedes leen el libro de Juan Carlos Gita, se lo van a encontrar bajo este título. Porque digamos que es la piedra de toque del recurso. No, un recurso no es una opinión diferente a la del juez de primera instancia o una manera distinta de ver las cosas. No, no, va a implicar concretamente señalar algún tipo de error o de vicio. En segundo lugar, ese error va a tener que producir un gravamen o un perjuicio, ¿no? El gravamen es un perjuicio, el recurrente. Lo que parece obvio no lo es tanto, porque en realidad si yo pudiera señalar algún tipo de error y ese error no me provoca ningún perjuicio, no tendría recurso. Porque el recurso está dado por la medida de ese gravamen. Y finalmente, y un poco más sutil, pero no menos importante, es señalar la relación que existe entre ese error y el gravamen, porque puede ser que yo tenga un gravamen y no sea producto del error que estoy señalando. Entonces, esto es lo que el código indica como una crítica concreta y razonada. Va a implicar, insisto, señalar errores, señalar gravámenes o perjuicios y a la vez demostrar cómo ese error a mí me está perjudicando. Digamos, esa sería la base teórica central de lo que después, ahora mismo vamos a ver como práctica o como técnica de los recursos. Algunas cuestiones también que parecen obvias, pero que no lo son tanto. Hablar de recurso va a implicar que exista una alzada, chicas. Un tribunal ordinario, superior. Ustedes dirán que esto es obvio. No va a ser la primera vez que algún colega me pregunta cómo impugnar una decisión de un tribunal laboral, por ejemplo. No hay un recurso ordinario, no existe apelación, no hay una cámara. Entonces se va directo a la Suprema Corte, con todo lo que implica, porque estamos hablando de un recurso extraordinario, no ordinario. Entonces, un recurso ordinario como el de apelación va a implicar que exista una cámara, un tribunal de alzada. Segundo factor que parece obvio, pero que no sé si lo es tanto, o por lo menos al principio. Debe tratarse de una sentencia, chicas. Si yo voy a articular un recurso, como el de apelación, tengo que hablar de una sentencia, de una decisión jurisdiccional. Si estoy hablando de otra cosa, no estoy. La herramienta no es un recurso. Creo que esto lo dijimos en el encuentro anterior cuando hablamos de los dictámenes. Un dictamen pericial no se puede apelar, eso no es una decisión judicial. Entonces tendremos que ver qué herramienta utilizo. La impugnación, la articulación de una nulidad, pero recurso no. Entonces, hablar de recurso va a implicar que yo estoy criticando una sentencia. Lo que obviamente, chicos, va a implicar reconocer qué tipo de sentencia. O sea, esa habilidad que hablábamos hace un rato antes de empezar con nuestro encuentro de hoy, tenemos que empezar a reconocer ante qué tipo de decisión estamos, pues eso va a tener una vinculación directa con el régimen de los recursos. Concretamente, las providencias simples solo van a ser criticables por revocatoria, salvo que me perjudiquen de una manera que no se pueda, que no tenga una reparación ulterior, entonces voy a tener la posibilidad también de apelar. O de hacer las dos cosas, reposición con apelación en subsidio. Sentencias interlocutorias son apelables y las definitivas también. Pero tampoco es tan fácil, porque la definitiva
me va a dar lugar a una apelación en forma libre y todas las demás apelaciones lo van a hacer en relación. O sea que tampoco está tan fácil el cuadro de situación. Ahora bien, desde el punto de vista práctico, una vez que tengo identificado el agravio, es importante también ver en qué tipo de proceso estoy. Porque fíjense que la regla esa de que todo lo que causa un perjuicio es apelable, vale solo para el juicio ordinario. El sumario tiene una norma que me dice exactamente qué es lo que se puede apelar, sugiriendo que todo lo demás no. Bueno, así que eso tienen que tenerlo en cuenta también. Estamos hablando del 494. Ni hablar del sumarísimo. El sumarísimo todavía más acotado, 496. Bien, ¿qué es lo que tengo que mirar en una sentencia definitiva? Ustedes saben, o en realidad creo que no, pues no vieron todavía la parte teórica, que de conformidad con el 163, la sentencia definitiva de primera instancia tiene una estructura tripartita, o sea que tiene tres partes nítidamente diferenciables. Yo ahora les voy a abrir una de hace poquito, de un juicio que perdí, para que no digan que muestro solo las que gano, y vamos a intentar ver si esa estructura se cumple. Básicamente las tres partes son los resultandos, que vienen siendo todos los antecedentes fácticos, los considerandos, donde el juez expresa los fundamentos, y luego la parte dispositiva o fallo propiamente dicho, que es donde está la decisión precisa de conformidad con el derecho vigente. A ver, esperen que les comparto la pantalla. Bien, acá tenemos la MEP. Sentencia definitiva. Fíjense, lugar y fecha, lo típico de las sentencias, resoluciones y providencias. Y fíjense, ¿ven? Resultando. Y acá el juez empieza a escribir todas las circunstancias de la causa que tienen que ver con los antecedentes, ¿no? A foja tal, se presenta la actora por derecho propio, relata que tal cosa, sostiene que el producido del accidente ambos choferes se detuvieron, conversaron entre sí, o sea, empieza a describir los hechos y los antecedentes de la causa. Habla de la contestación. Este vendría a ser la contestación en calidad de tercero, de la aseguradora. Y fíjense que en conjunto con las fechas y fojas va relatando todos los antecedentes. Segunda parte, y considerando. ¿Ven? Y acá empieza ya con fundamento de tipo jurídico, ¿no? Fíjense que en el primer apartado habla de la responsabilidad, con cita de normas del Código Civil, etc. Habla de las excepciones. El razonamiento probatorio estaría acá, cuando habla del hecho, ¿ven? Teniendo en cuenta la prueba que se ha producido, bla, bla, bla. La verdad que está bastante bien estructurada. Y acá tenemos la parte decisoria, o fallo propiamente dicho, donde decide hacer lugar a la excepción de falta de legitimación y en consecuencia rechazar la demanda de daños. Impone las costas a la actora en su condición de vencida y dice que el honorario va a regular más adelante cuando la sentencia adquiera firmeza. La orden de registro
y notifíquese. Entonces, fíjense cómo cumple cabalmente esta estructura que nosotros acabamos de escribir. La van a encontrar a nivel teórico dogmático en el artículo 163 a lo largo de sus incisos. Pero bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que mirar? Primero hay que leer bien, porque muchas veces nos pasa a los abogados que somos como un torbellino ahí de ira, y lo primero que nos sale es ir corriendo al juzgado a patear alguna puerta. Bueno, no. Hay que leer bien. Le sugeriría imprimirla. Miren que yo soy un enemigo del papel, no me gusta para nada. Pero cuando tengo una sentencia para criticar, en general la imprimo. Eh, Otra cosa que me da bastante utilidad es con un lápiz ir marcando ideas que me van surgiendo a medida que voy leyendo. Porque ¿qué ocurre? Ya les va a pasar, ¿no? Pero cuando ustedes ven una sentencia definitiva, no la van a leer, van a ir directo al fallo. Uno está con el scroll, con la ruedita, se va directamente para abajo y lee a ver cómo decidió el juez. Y la lectura viene después, ¿no? Ya viene con la alegría o con la lágrima que va corriendo así por el cachete. Entonces, cuando uno está en condiciones ya de leer, se sienta tranquilo, lápiz en mano, y a medida que va leyendo uno va señalando, si hay errores ya lo puede ir marcando, y si no, cosas que le van surgiendo a medida que va analizando la sentencia. Es un momento bastante potente, ¿no? Porque uno todavía tiene las emociones a flor de piel, y en general suele ser un momento de bastante creatividad. Entonces yo les sugeriría que hagan esto. Es un momento bastante creativo, el de la furia después de perder un juicio. Ya en una segunda lectura, donde uno está todavía caliente, pero más tranquilo, digamos, uno ya está en condiciones de empezar a buscar material para el recurso. ¿Qué quiero decir con esto? Uno tiene que leer lo que la sentencia dice y también lo que no dice. Porque quizás uno encuentre más grietas en lo que no dice que quizás en lo que está explícito. Entonces uno empieza a buscar errores, omisiones y los defectos de argumentación. Yo diría que es ahí donde la habilidad del recursista eh, sale a relucir. Porque está bien, cuando hay errores que son groseros, digamos que cualquiera está en condiciones de escribir un recurso. El tema es cuando uno ve que el fallo lo perjudica, pero que no está tan claro si hay algún tipo de error o no. Entonces ahí el recurso se pone más artesanal, porque hay que ver bien lo que no dijo, quizás debió de expresarse sobre alguna cuestión esencial y no lo hizo. Y donde se pone más fino es en los defectos de argumentación. Sobre este tipo de análisis uno podría hacer un posgrado entero, ¿no? O sea que nosotros no nos vamos a detener específicamente en eso. Solo recomendar algunos libros. A mí en la práctica me ha resultado de mucha utilidad el libro de Genaro Carrió sobre la arbitrariedad. Lo habrán visto o lo habrán escuchado o leído en los cursos de Derecho Constitucional, porque es una obra escrita a partir de fallos de la Corte Suprema. Don Genaro analizó una cantidad colosal de fallos de corte, buscando identificar patrones, ¿no?, de sentencias arbitrarias. Es un libro magistral. Obviamente que después hay otros textos, ¿no?, que son una suerte de derivación de lo que hizo Carrió. Pero claro, cuando el genio marca la cancha ya después se agrandan todos, es más fácil. El primero que hizo esto de una manera sistematizada y con una fuerte base de trabajo de campo me parece que fue Genaro Carrió. Una obra en 2 tomos,
Fundamental. Y después ya más en el ámbito de la argumentación jurídica, está el libro de Stephen Toulmin sobre argumentación. O sea, Stephen Toulmin no es abogado, es un epistemólogo, o sea, no tiene nada que ver con el derecho, pero es el creador del famoso esquema de Toulmin sobre argumentos y respaldos y garantía de los argumentos. Yo eso sí que no me voy a detener ahora a explicarlo, pero también les recomiendo que lo busquen. Está en internet, es bastante sencillo de encontrar. Uno pone Stephen Toulmin, ¿cómo se llama el libro? No, lo vamos a buscar ahora acá en vivo, a ver. Stephen Toulmin. Mm, los usos de la argumentación. Nada, búsquenlo, aparece al toque y es un modelo argumentativo bastante clásico, o sea que, a ver, si alguien me está escuchando y sabe de argumentación jurídica va a pensar que esto es el ABC total, pero como abogado mínimamente dominar eso, chicos, mínimamente. Ah, muy grandes rasgos, ¿no? De lo que plantea Tulmin es que uno cuando hace una afirmación, eso tiene que tener una suerte de respaldo y a la vez, para no ser una afirmación aparentemente fundada, debe contar con una garantía. Que eso a nivel de sentencia se va a traducir en que el juez, cuando firma algo, va a encontrar el respaldo en una norma y la garantía viene siendo el razonamiento ya sea probatorio o jurídico argumentativo de por qué está aplicando la norma que aplica. Entonces, el desafío nuestro cuando hacemos un recurso es encontrar esas grietas. ¿Cuáles son las grietas más comunes que nosotros podemos llegar a encontrar, como para meter la uña? Fundamentos aparentes, esto lo trata Carrió y lo hace muy bien. A veces la sentencia da la apariencia de que está fundada, porque muchas veces se trabaja sobre la base de modelos. Entonces es bastante común sentencias de primera instancia donde se hacen como si fuera copia y pegue de doctrina y de golpe y porrazo avanza hacia la decisión. Entonces vos decís, sí, está bien, tiene fundamentos. Me copió y pegó una parte de un libro, pero no me está explicando por qué eso se me aplica a mí. Entonces, eso es una sentencia con un fundamento aparente. Ni hablar cuando hay afirmaciones que son dogmáticas. Esto es una afirmación que directamente no tiene ningún tipo de respaldo. Algo similar ocurre con los fundamentos que son erróneos, que ahí ya, digamos, el error es mucho más grosero. En una línea media gris aparece la ausencia de fundamentos. Ese es uno de los errores más graves que se puede cometer, porque incluso hasta podría derivar en un jurado de enjuiciamiento para el magistrado. Eh, Me refiero concretamente a la ausencia completa de fundamentos. Ustedes dirán, no, no puede ser. Y sí, a veces ocurre. Eh, Otro lugar donde suele haber ruido es el razonamiento probatorio. Fíjense que nosotros la sentencia que analizamos recién tenía un capítulo o un subcapítulo donde el juez analizaba la prueba. Ese es el razonamiento probatorio. Claro, o sea, debería estar en todas las sentencias, a veces no está. Entonces ahí tenemos un agujero. Después, en algunas sentencias está, pero puede que tenga interferencias o errores, o que en algún punto sea arbitraria esa elaboración en punto a lo probatorio.
Entonces ahí se puede abrir otra ventana más para el recurso. Y finalmente podría darse el caso de que haya una omisión en tratar alguna cuestión que resulta esencial, ya sea o desde lo probatorio o desde el punto de vista de fondo, ¿no? De las pretensiones de las partes o desde la oposición del demandado, ¿no? Desde las excepciones o defensas. Entonces creo que a grandes rasgos esto sería lo más importante que tenemos que mirar. Más vale que deberíamos mirar otras cosas, pero por lo menos estos 6 o 7 puntos que analizamos recién. Fundamentos aparentes, afirmaciones dogmáticas, fundamentos erróneos, ausencia de fundamentos, cortocircuitos en el razonamiento probatorio y la omisión de tratar alguna cuestión de tipo esencial. ¿Cómo venimos? ¿Preguntas? ¿Consultas? Bien, una breve introducción al recurso de apelación, porque quizás esto es de lo más complicado acá. Llegamos al punto de unión entre lo teórico y lo práctico, porque fíjense que para yo tener una buena práctica, una buena técnica, es lógico que tengo que dominar algunas reglas esenciales que son normativa, o sea, dogmático teórico, ¿no? El recurso de apelación es susceptible de clasificarse según su forma, según el efecto y según el trámite. Esto ya lo van a ver cuando vean la teoría, pero les adelanto que no es tan difícil como parece, o sea, no nos ahoguemos en un vaso de agua, porque existen algunas reglas que son básicas. Por regla, el recurso de apelación es en relación y excepcionalmente va a ser libre. ¿Cuándo va a ser libre? Cuando estoy buscando atacar la sentencia definitiva. Sentencia definitiva en juicio ordinario y sumario. Porque en sumarísimo es en relación. Pequeño paréntesis, porque entiendo que muchos no tienen procesal 2. Hay una gran diferencia entre el recurso libre y en relación. El recurso en relación se sustancia en primera instancia, el libre se sustancia en cámara. El recurso en relación es autosuficiente, o sea, como llega a la cámara está listo para resolver. El recurso libremente concedido permitiría eventualmente el replanteo de la prueba en alzada, podría haber audiencias en cámara. Tiene, digamos, particularidades en cuanto a su forma, hay voto individual. En fin, hay un montón de diferencias que hacen del recurso libre un procedimiento más complejo y con plazos también más largos. Así que eso se los dejo para que ustedes lo vean. Pero esencialmente la diferencia pasa por ahí. Repito, regla número 1, el recurso es en relación y excepcionalmente libre. Regla número 2, la articulación de un recurso suspende los efectos de la sentencia que estoy criticando. O sea, la articulación, interposición de ese recurso, provoca un efecto suspensivo de los efectos de esa misma sentencia. Y excepcionalmente es no suspensivo. Muy excepcionalmente. Para que ustedes vean los ejemplos además son ejemplos obvios, ¿no? El recurso articulado contra una medida cautelar. Es obvio que no es suspensivo, porque imagínense, si fuera suspensivo, el deudor articula el recurso, el embargo se suspende, se libera el bien, se deshace de él, y cuando la Cámara lo trata se vuelve abstracto, porque no habría cosa para embargar. Entonces tiene cierta lógica que no sea suspensivo. Lo mismo ocurre con el beneficio para litigar sin gastos. Si yo lo estoy apelando porque me siento, digamos, agraviado, sería una locura que se le suspenda el beneficio al carente de recursos, si justamente no tiene plata. ¿Que lo vamos a hacer pagar para después devolverle cuando la Cámara resuelve? Y no.
Otro ejemplo más que obvio es el de los alimentos. Imagínense si la concesión de alimentos, el recurso tuviera efecto suspensivo. Se me muere de hambre el pibe hasta que la Cámara lo revoca o lo confirma. Entonces, fíjense que por regla es suspensivo, excepcionalmente no lo es, y la verdad que cuando no lo es de todo sentido común. Y la última regla es que el recurso es de trámite inmediato, o sea, articulado que fuere, se sustancia y la Cámara resuelve. Ese es el efecto, el trámite inmediato. Es diferido cuando esa apelación se trata al final junto con la sentencia definitiva. Y esto sí que es muy, pero muy excepcional, chicos. Los ejemplos son, en general se dan en juicios de ejecución, ¿no? Donde se busca que no se entorpezca el trámite y se resuelva todo junto al final. Los artículos son 507, 526, 555. Pero ya les digo, el trámite diferido es algo bastante exótico. No creo que haya más de 5 o 6 ejemplos en todo el código. Yo acá tengo anotado 4, miren, 364, 507, 526, 555. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Preguntas? ¿Va? Bien. Algo que tienen que tener muy en cuenta es que el recurso de apelación tiene dos momentos. Primero, el de la articulación y después el de la fundamentación. Dentro de 5 días yo debo articularlo. Es un escrito de 2 líneas, chicos. Ni siquiera lo voy a mostrar por su sencillez. Vengo por medio de la presente a interponer recurso de apelación contra la sentencia de fecha tal. Nada más. Si lo quieren adornar mucho, le pueden poner por causarme agravio irreparable. O sea, en vez de 2 renglones, son 3. Y después viene el momento de fundarlo. Una vez más, acá la práctica implica tener claro el sistema dogmático y teórico, ¿no? Yo tengo que saber desde antes si ese recurso va a ser libremente concedido o en relación. Como le decía, tampoco es una tarea tan difícil, ¿no? Porque si estoy ante una sentencia definitiva de proceso sumario o ordinario, es libre y todos los demás casos van a ser en relación. Pero obviamente que lo tengo que saber antes. ¿Por qué? Porque es el juez de primera instancia el que le va a imprimir ese trámite. Pero como el juez asume que nosotros las reglas las conocemos, puede que no lo diga expresamente. Se va a decir algo así como, habiendo interpuesto el recurso, decláraselo admisible y en relación. Podría decir algo así. Todo lo demás no lo dice. Por eso lo tenemos que saber nosotros. O puede ser que no diga ni siquiera la forma. Bien, en todos los casos, esta concesión del recurso se notifica de manera electrónica automatizada. No va más lo que hacíamos antes, que analizábamos si eso se concedía, si se notificaba por Ministerio de la Ley. No va más. Todo es electrónico y automatizado. Bien, si el recurso es en relación, claro, cuando me lo conceden y yo me notifico automatizadamente, a partir de ahí empieza a correr el plazo para fundarlo. O sea, fíjense la diferencia sustancial, ya aparecen acá, con el recurso libre. Porque el libre se sustancia en la Cámara. O sea que el momento oportuno para fundarlo es otro, no es este. Ya lo vamos a ver, pero tenemos que mirar el 254. Pero no nos adelantemos. Cuando el recurso es concedido en relación, me notifico automatizadamente, queda, digamos, configurada esa notificación el próximo martes o viernes, y a partir de ahí empieza a correr el plazo
para acompañar lo que se llama memorial, que es el escrito de fundamentación del recurso concedido en relación, que se envía al juzgado. O sea, seguimos el trámite de este recurso en el juzgado de primera instancia. Articulada, digamos, la fundamentación, de eso se corre traslado a la otra parte, que va a tener sus 5 días para decir algo. Una vez que ese traslado, digamos, quedó configurado, ahí sí el expediente está para ser llevado a la Cámara y que pase a resolver. Entonces, diferencia esencial número 1. El recurso en relación se sustancia, o sea que se bilateraliza en la primera instancia, para después elevarse al tribunal de alzada, que es el que va a resolver. Tanto en uno como en otro, o sea, en relación y libre, después la Cámara vuelve a hacer un examen de admisibilidad del recurso, porque imagínense que el primer análisis lo hace el juzgado sobre si es admisible o no. Puede ser que se equivoque, en un sentido o en otro. Si el juzgado me dijo que no era admisible, a mí no me va a quedar otra que el recurso de queja, que es un recurso que se interpone directamente ante la Cámara. Y lo que pretende ese recurso es demostrarle a la alzada que la apelación es admisible. O sea, lo que quiero decir concretamente es que la queja no apunta al fondo del recurso, sino simplemente a señalar la admisibilidad de mi apelación. Si la Cámara me da luz verde, lo que va a hacer es ordenar la sustanciación de ese recurso, o si es un recurso libre, pide la remisión del expediente para su sustanciación en la Cámara de Apelaciones. O sea que el segundo juicio de admisibilidad y el definitivo es el que hace la Cámara Civil. Bien. Tengo una consulta, profesor. Sí, Me perdí un poco en recursos libres y en relación. ¿Una de las diferencias está en el momento de la fundamentación o me perdí claro, ahí? O sea, en el libre exacto, la fundamentación se hace si se admite, digamos, la interposición, o exacto, es al revés. exacto. Y Sí. en relación la fundamentación se hace junto con la interposición. No, 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 todavía no llegamos a eso, por eso, Ah, ok, ok. porque Ah, ok, todavía no llegué me perdí ahí. ahí un poco. Listo. No, pero porque todavía no llegué. La fundamentación en los recursos en relación es en la primera instancia. Dentro de los 5 días de notificada la concesión. O sea, fíjate vos, esta diferencia es abismal. O sea, a mí me lo conceden, me notifico automatizadamente el martes o el viernes. 5 días para fundarla. O sea, al toque. Ahora, cuando es libre el recurso, primero se va a la Cámara el expediente. ¿Y cómo es el procedimiento? Ahí van a tener que ver el 254, porque dice que cuando el expediente llegue a la oficina, el secretario de Presidencia va a practicar el sorteo, los jueces que van a componer el tribunal, el sorteo de sala sería, ¿no? De los jueces, y obviamente esa radicación se notifica a la parte. Esa notificación es la que a vos te va a marcar el comienzo del plazo para expresar agravios. Así que fíjate la diferencia abismal que hay. Vos en uno tenías 5 días ahí medio a las chapas. En cambio, en el libre, vos ya todo ese tiempo que tardó el expediente en llegar y el secretario en hacer la radicación de ese secretario de presidencia, en hacer la radicación y en notificarla, vos ya venías pensando tu recurso. O sea que tenés mucho más tiempo. Sin perjuicio de que también tiene otro plazo, ¿no? Si es ordinario tiene 10 días, el litigante para expresar agravios, y si es sumario tiene 5. Insisto, desde que se notifica la radicación de sala, 254, o sea que tiene
funciones principales esa notificación. Primero, poner en conocimiento del litigante los miembros del tribunal para poder ejercer eventualmente una recusación. Y en segundo lugar, es el que marca el comienzo del plazo para expresar agravios. Eh, Ahí en realidad la diferencia está en el nombre, porque en los dos casos es la fundamentación del recurso. Lo que pasa es que en el recurso libre se llama expresión de agravios y en el recurso en relación se llama memorial. Bien, hasta acá como venimos, ¿se entendió un poco mejor la diferencia? Sí, profesor, sí. Sí, la repasamos. Recurso en relación se sustancia en la primera instancia. En el recurso libremente concedido, una vez articulado, se va a la Cámara, el secretario de Presidencia sortea sala si es que no hubiera ya una radicación previa. En cualquier caso, esto se comunica mediante notificación electrónica automatizada. Esa notificación del 254 marca el comienzo del plazo de 5 o de 10 días, según el tipo de proceso, para formular expresión de agravios. Bueno, las diferencias ya un poco las dijimos. Imagínense, podría llegar a provocar la apertura a prueba en cámara, podría haber audiencias en cámara, el voto es de tipo individual. Esas diferencias se las dejo para que lo vean porque es más propio de la teoría. Como buena clase de práctica, me gustaría en estos últimos minutos enfocarme en la técnica del recurso, en la técnica recursiva. A ver si... Vamos a abrir alguno, a ver cuál puedo mostrar. A ver, déjenme pensar. Mm, Bueno, vayamos pensando mientras encuentro alguno. Como les decía, tenemos que pensar, en primer lugar, que el recurso es la crítica concreta y razonada de la sentencia de primera instancia, lo que va a implicar para el litigante señalar los errores, la manera en que esos errores me perjudican y obviamente señalar el perjuicio. Eh, Otra cosa que no nos puede faltar, que esto es una obviedad pero que pocos litigantes lo hacen, es que en el recurso también tiene que estar la propuesta de solución que yo estoy esperando, lo que técnicamente se llama la solución o la composición de la litis positiva, ¿no? O sea, ¿cuál es la expectativa que yo tengo de la Cámara? Eso es clave, chicos. Es como si fuera el petitorio, pero en un recurso. A ver, este... Bueno, vamos a mostrarle igual. No sé si lo puedo mostrar o no, pero a ver. Esperen, ¿eh? Acá traje uno sencillito, ¿eh? Este es en relación, ¿ves que dice memorial? Sencillito. Bien. Fíjense, causándome agravio irreparable, vengo por medio de la presente a fundar el recurso de apelación articulado contra la providencia de fecha tal en tanto menoscaba el beneficio de justicia gratuita. Este era un juicio bajo el manto de los derechos de los consumidores y usuarios. Está bueno dedicar un capítulo a los antecedentes. ¿Por qué? Ustedes imagínense que en la Cámara, cuando reciben un recurso, no tienen ni idea de qué trata la causa. Obviamente que después van a estudiar el expediente antes de resolver. Pero algo muy útil que yo podría hacer en mi recurso es explicarle a la Cámara, primero, de qué se trata el juicio, cuáles son los hechos involucrados, cuáles son las pretensiones, cuáles han sido los elementos, los momentos más significativos del expediente,
para darle un marco fáctico. Fíjense que hasta podríamos trazar un paralelo con la demanda, ¿no? Toda demanda es parte de los hechos. El recurso parte de los antecedentes, que son las distintas circunstancias que se han dado a lo largo de la causa. Este era un plan de ahorro, así que imagínense. Describimos el plan, describimos el tipo de acción que se articuló, la medida cautelar que en su momento protegió las pretensiones del actor. Fíjense, desenlace de la causa. Acá lo que había pasado era que le habían mandado a pagar honorarios y tenía el beneficio de la gratuidad de la 24/40. ¿Ven? Entonces dice, en este contexto, el día tal solicité que se me transfiera la totalidad de los fondos remanentes en virtud de los artículos 53 de la 24/40 y 25 de la ley provincial. O sea, el beneficio de la gratuidad. Normas que exhiben de actuaciones judiciales suscitadas en el marco de una relación de consumo, del pago de tasas, contribuciones y cualquier otra imposición económica. Y acá, en el último punto de los antecedentes, incluimos la sentencia que estamos criticando. La sentencia en materia de agravio. O sea que fíjense cómo todos los antecedentes desencadenan en la descripción de la sentencia que yo vengo a criticar mediante recurso de apelación. Fíjense cómo lo que decíamos antes lo plasmamos en el escrito. Lo primero que hacemos es señalar el error. Obviamente que uno trata de hacerlo de la manera más elegantemente posible. Lo que tenemos que evitar en la técnica del recurso son los ataques de tipo personal a la figura del juez. Al juez ni se lo nombra, chicos. Se habla de la decisión, se habla de lo decidido en la primera instancia, la sentencia en crisis, como ponemos acá. No son ataques de tipo personal. Es una crítica concreta y razonada, como pide el código. Bien. Los errores, o sea, más allá de que uno no descalifica en forma personal, y mucho menos vulgar, no nos van a impedir señalarlo de manera vehemente. O sea, no tiene que quedar duda de que estoy señalando errores. ¿Qué quiero decir? Tampoco me tengo que pasar de rosca de ser tan liviano que no logro entrever dónde está la equivocación. Hay que señalarlo de manera vehemente. ¿Qué es lo que intentamos hacer acá? O sea, fíjense. Le damos contexto señalando que hay una relación de consumo. Explicamos por qué lo es. Encaja en el artículo 3 de la 24/40 y en el 1092 del Código Civil. Entonces, si yo tengo una relación de consumo, eso desemboca en la gratuidad. Punto 2. La Ley de Defensa del Consumidor se ha ocupado de facilitar el acceso a la justicia de consumidores y usuarios. Las actuaciones judiciales gozarán del beneficio de justicia gratuita. Entonces, fíjense, yo acá ya tengo el error claro como el agua. Esto es lo que Tulmin hablaría de respaldo, de garantía, la interpretación de la norma. Pues la norma también tiene una textura abierta, a veces no es tan sencillo. Bueno, jurisprudencia, más jurisprudencia, más jurisprudencia. Bien. De la mano con el error, el señalamiento del perjuicio, fíjense. Gravamen o perjuicio. Afecta directamente el patrimonio. Fíjense que no tiene que ser necesariamente carillas y carillas. No, a ver, me está perjudicando el patrimonio. Sencillo. Y mis intereses económicos en la relación de consumo, que son de especial tutela porque el 42 de la Constitución hace una referencia directa. Y como además no hay más actuaciones judiciales para adelante, es un perjuicio de carácter irreparable. La parte en que, fíjense que a veces no es tan esquemático porque nosotros, la relación entre el gravamen y el perjuicio está un poco descrita en lo anterior. Pero si no estuviera tan claro, yo acá agregaría un capítulo.
que me hable directamente de la relación entre el error y el perjuicio. Acá es algo bastante claro y nítido, no merece un capítulo especial, porque si yo estoy diciendo que una relación de consumo y que la relación de consumo está amparada por la gratuidad y que el perjuicio es económico, surge in re ipsa, o de la propia naturaleza del error, cuál es esa relación entre ambos, o sea, entre el error y el perjuicio. Y fíjense, para ir cerrando, esto que les comentaba recién, la recomposición jurisdiccional que se pretende con el presente recurso, o sea, cuál es la expectativa que yo tengo respecto de la Cámara, que una vez más no tiene que ser algo muy elaborado, fíjense, son apenas 3 renglones y medio. ¿Pero qué busco? Que se revoque el decisorio ordenando la transferencia íntegra e inmediata de los fondos depositados. O sea, en 2 renglones le estoy diciendo, mira, yo lo que quiero es esto. Y el petitorio, como tienen todos los escritos, es una suerte de sumario de lo que yo fui pidiendo a lo largo de toda la pieza. Bien, ¿cómo lo ven? ¿Se entendió? Sí, La profesor. estructura. Ustedes en el material van a tener un capítulo de Falcón donde hay un esquema modelo de capítulo que debería tener. Que va un poco en línea con esto que mostramos acá, ¿no? Se habla de los antecedentes, de la crítica concreta y razonada, los perjuicios que causa la decisión. Lo interesante es que Falcón divide los fundamentos en dos. Él habla de fundamento de los agravios y fundamento de la solución propuesta. Pero como les decía recién, la forma es bastante plástica, o sea, no tiene que seguir una estructura rígida. Lo que pasa es que tiene que tener elementos bien claros. Aunque yo lo junte en 2 capítulos, el lector tiene que llevarse eh, una idea de lo que se trata a través de los antecedentes, tiene que tener bien tangible cuál es el error, bien tangible cuál es el perjuicio y la relación entre ambos elementos, y finalmente qué es lo que yo quiero que me dé la cámara. Eso es lo que más claro tiene que estar, porque es la pretensión recursiva. Eh, y con eso no van a tener problema de técnica. Por supuesto, chicos, chicas, uno después puede tener razón o no, puede ser que la cámara le parezca que los fundamentos son improcedentes y rechace el recurso, pero porque no tenemos razón. Uno puede, como en todo momento y lugar, equivocarse, o no sé si equivocar, porque tampoco... A ver, los tribunales de alzada no... Lo que hacen es tomar una decisión definitiva en sede ordinaria respecto de una cuestión que está controvertida. Más vale que uno puede tener razón igual y la equivocada puede que sea la Cámara. Bueno, después aparece el abanico de recursos extraordinarios. Digamos que cuando uno sale a jugar le puede ir bien o le puede ir mal. Lo que nosotros no deberíamos cometer son errores de técnica. Ese sería un problema. Ustedes se van a dar cuenta cuando hay errores de técnica porque la cámara te rechaza con argumentos de tipo técnico, ¿no? Te va a decir, esta cámara tiene dicho en innumerable cantidad de fallos que el recurso no es una opinión diferente a la del juez de primera instancia, que no es una, no sé, una discrepancia de opiniones entre el litigante y el juez. O sea, ese tipo de razonamiento lo que te están queriendo decir es que vos escribiste mal el recurso. Ni hablar si te dice que no configura una crítica razonada y concreta en los términos del Código Procesal. O sea, te está diciendo que lo escribiste mal. Y eso es lo que no nos puede pasar. Lo que se llama insuficiencia técnica, o sea, rechazo por insuficiencia. Es un recurso mal escrito, que no deja en evidencia el error, que no deja en evidencia un perjuicio, que no es una crítica concreta y razonada. Eso es escribir mal. Y es lo que no nos puede pasar, porque chicos, eso es mala praxis. ¿Está bien? Es raro, porque en instancia recursiva, como todo se pone un poco más fino, digamos, es raro que después nuestro cliente nos vaya a hacer un juicio de mala praxis
por insuficiencia técnica recursiva. Pero la verdad que no está bueno que te pase eso. Ya te digo, el recurso uno lo puede ganar o lo puede perder. Lo que no debería pasarnos es el rechazo por insuficiencia. O sea, que la Cámara nos diga que está mal escrito. Porque obviamente que si nosotros tomamos un trabajo para hacerlo bien, no para hacerlo mal. Si no, lo dejamos que lo haga otro y se terminó. O sea que lo que no nos puede pasar es la insuficiencia técnica. Después, el partido se gana o se pierde. Eso no hay problema. Pero la insuficiencia técnica sería un defecto grave de nuestra labor. Bien, de la queja ya hablamos, es la que apunta a convencer a la Cámara de que el recurso es admisible. Breve comentario a la técnica de cómo contestar un traslado, porque ya como nosotros vimos cómo fundar un recurso, o las líneas generales, ¿no? De cómo fundar un recurso, alguna vez le va a tocar contestar uno. Y ahí la técnica es diferente. A ver, déjenme ver. Porque ¿cuál es la habilidad del litigante a la hora de contestar? Decir lo que vos querés. Ahí está la habilidad retórica discursiva. Porque ¿qué pasa? Cuando hay para contestar un traslado, la manera fácil, y la que usa el 99,9% de los litigantes, es contestar punto por punto lo que dijo el recursista. A mí esa, está bien, puede ser una técnica eficiente, porque si vos contestás punto por punto, en definitiva, es un trabajo eficaz, ¿no? Ahora, yo no sé si esa es la mejor manera o la actividad que más rendimiento le saca a ese escrito. En lo personal, a mí me gusta saltar el laberinto por arriba, o sea, yo no me enredo en lo que dice mi contrincante. Lo que hago es intentar usar ese escrito como puente para dar mis fundamentos. Ahora, como la carga es la de contestar un traslado, la habilidad está en encontrarle la vuelta, ¿no? Que alguien podría decir, no, pará, estás contestando en exceso, algo que no merece réplica. Entonces la técnica tiene que tener una sutileza tal que a mí me permita decir lo que yo quiero partiendo de la base de lo que dijo el otro. Pero vamos a ver un ejemplo. Me equivoqué de escrito. Esperen. A ver este. Contesta traslado. Similar al anterior en el sentido de la descripción de los antecedentes. Pero bueno, acá lo que importa es la técnica, no el contenido. Contesta traslado. Fíjense lo que le ponemos acá. Nos permitimos brindar una perspectiva propia en orden a los argumentos que a continuación se exponen. O sea, yo lo que planteo acá es que está todo bien con los argumentos que expuso el apelante, pero los nuestros son estos. Entonces después lo que hago abajo es plantear los puntos que me interesan a mí. Yo le contesto, pero le contesto lo que yo quiero, no lo que me propone el otro punto por punto. Porque incluso a veces hasta es una técnica plantearlo de manera medio caótica como para también complicarle la contestación al otro. O sea, esto es un juego de habilidades. Pero bueno, lo relevante es que ustedes puedan plantear en la contestación de un traslado los tópicos que a ustedes les interesa tratar y no enredarse en el laberinto del rival. ¿Sí? Una técnica que la van a ir puliendo, digamos, pero la idea central sería esa. Otra cosa que me gusta hacer, bueno, este no era un ejemplo de eso, pero otra cosa que está bueno es criticarle la técnica también al contrincante. O sea, esto de la insuficiencia que les comentaba recién, que lo analiza la Cámara, también lo pueden hacer ustedes. O sea, ustedes pueden tener un capítulo donde hablen de la insuficiencia técnica del rival
Y también pueden señalar que eso no es una crítica concreta y razonada, que es una opinión diferente. Pueden señalar que no está marcando cuál es concretamente el perjuicio. Y también pueden llegar a señalar que no hay un puente entre el error y el perjuicio. Como para darle de comer a la cámara. Porque la cámara, a ver, ¿cómo trabaja una cámara? Lo primero que busca son los defectos técnicos. ¿Para qué? Para después no tener que resolver o no tener que elaborar un proyecto de sentencia, aunque vos se lo rechaces. Porque, digamos, en la economía de esfuerzo es mucho más sencillo el rechazo por insuficiencia técnica que dar los fundamentos de un fallo. Entonces, vos le podés aliviar el camino a la cámara señalándole los defectos técnicos del rival. Y muchas veces compra. Entonces yo, la verdad, siempre me gusta analizar eso antes de meterme en la contestación de los agravios. Bien. Vamos a dejar acá, chicas. ¿Preguntas, consultas? No, profe. Bueno, entonces, por ahí el lunes ya tienen el video de clase. Y bueno, vayan pensando preguntas, consultas y cualquier cosa que tengan ganas, porque el último encuentro es el viernes que viene. Así que nada, les mando un abrazo grande y nos vemos la otra semana. La semana que viene, ¿no? Buen fin de profesor, muchas gracias. Gracias. Buen fin de... Igualmente, chicos, nos vemos. Pásenlo lindo.